Los gobernadores del Estado de México, Alfredo del Mazo, de Hidalgo, Omar Fayad, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmaron una iniciativa de ley para el desarrollo metropolitano del Valle de México. Alfredo del Mazo, gobernador mexiquense, indicó que la iniciativa busca fortalecer las acciones de participación ciudadana, mecanismos novedosos de financiamiento para la creación de infraestructura y 2 esquemas para el manejo de la zona metropolitana, como son la conexión entre alcaldías y municipios colindantes. Una de las principales innovaciones de esta iniciativa es incorporar mecanismos de democracia participativa a la gobernanza metropolitana que permitirán a los habitantes del Valle de México tomar decisiones sobre política pública por medio de la iniciativa y consulta ciudadana. Se trata de una ley federal con beneficio para los habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, más de 50 municipios del Estado de México y un municipio de Hidalgo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, resaltó las preocupaciones y necesidades más importantes que tienen por atender los 3 gobiernos locales en beneficio de los ciudadanos. En todos estos temas no hay fronteras para los habitantes. El aire que respiramos en la ciudad pues es el mismo del Estado de Hidalgo y del Estado de México. Los delincuentes muchas veces son exactamente los mismos los que pasan de un lugar a otro. El agua que suministra toda esta zona viene de las mismas cuencas. En la Cámara, Liber Rodríguez, Enrique Muñiz, 21 Noticias.